están viendo, aquí la amada iglesia, buenos días, qué bueno poder compartir todos hoy el mensaje, poder recibir, poder aprender lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros podamos crecer cada vez más en Él. Bueno, Dios me ha puesto en mi corazón para compartir hoy. Dios nos está llamando a la obediencia. Dios nos está llamando a la obediencia. Porque todo lo que estamos viendo, como ya sabemos, pues el mundo está perdido, pero la iglesia, ¿qué está pasando con la iglesia? Que realmente no estamos siendo conscientes de obedecer, de estar en la palabra para poder obedecer. Ya no nos interesa las cosas, lo que Dios nos dice en su palabra. Y aún vemos los hogares que en una época uno enseñaba esos parámetros, guiaba en el hogar y había esa obediencia, ¿cierto? Aún ahora también en la palabra. Nuestro Dios nos ha dejado todo acá para que podamos disfrutarlo, para que podamos crecer, para que podamos corregirnos, pero pues eso nos ha costado mucho porque ya no hay obediencia, cada uno quiere hacer sus cosas como bien le parezca. Entonces, Dios, en esta mañana quiero tomar como varias palabras, varios versículos que el Señor me ha dado para que podamos meditarlos en esta mañana. ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué nos cuesta obedecer? Muchas veces, lógico, porque pues si no conocemos, ¿cómo vamos a obedecer, cierto? Si en mi casa no hay reglas, no hay parámetros, no hay nada, pues ¿qué voy a obedecer? Pero si los hay, pues debo obedecer, ¿cierto? Entonces, la obediencia es cumplir la voluntad de Dios. La obediencia es cumplir esa voluntad de Dios. Él ha escrito sus mandamientos, sus estatutos, decretos para sus hijos, Porque como lo hemos dicho, muchas personas pueden leer acá, mirar, pero lo leen de pronto como un libro. Pero nosotros como hijos sabemos que cuando estamos en esa mañana, tarde, mediodía, como cada uno tiene su comunión con el Señor, cuando estamos mirando esa porción de la palabra, estamos viendo ese pan, ese alimento. Lo recibimos en nuestro espíritu, lo meditamos, entonces podemos empezar a obedecer, a cambiar lo que hemos hablado que tenemos que cambiar. La obediencia es acatar la voluntad de Dios. Él estableció parámetros, reglas, debemos cumplirlas. Debemos empezar a caminar con el Señor. Cuando leemos su palabra, estamos escuchando su voz, estamos escuchándolo a Él, lo que nos quiere decir. Él nos revela su verdad para efectuar cambios en nuestra vida. ¿Sí ven? Él lo hace para que nosotros podamos tener esos cambios, porque como sabemos si estamos desobedeciéndolo, pues cuando estamos en la palabra, entonces empezamos a mirar y a darnos cuenta de que hacíamos cosas que a mi Padre no le agradan. Entonces empezamos a cambiar, no porque lo obliguen, nadie debe obligar a nadie. Es el Espíritu Santo cuando estamos en la palabra que Él nos revela, y ahí es cuando empezamos a ser confrontados a cosas que no sabíamos, incluso a veces pecábamos, hacíamos cosas como hemos hablado, pero pues si no sabíamos la palabra, pues nada, ¿cierto? Pero ahora ya cuando
sabemos el ejemplo que siempre cuando estoy en los discipulados y todo, siempre coloco el ejemplo sencillo de la mentira. Que nosotros pues por lo general creo que todos decíamos mentiras, ¿cierto? Pero cuando ya leemos la palabra de que no debemos decir mentiras, porque no somos del diablo que es mentiroso, entonces debemos apartarnos, ¿cierto? Empezamos a ser nosotros mismos confrontados a ese cambio, no que siempre lo decimos así como pastores, no que vengan aquí a juzgar, señalar, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es ayudarnos y aun cuando nos permite el Señor para edificarnos unos a otros, ¿cierto? Para que Dios nos usa para enseñar la palabra, lo que cada uno aprendemos, qué bonito enseñarlo a otros en esa obediencia. Él nos revela su verdad para efectuar esos cambios en nuestra vida. Sin la obediencia, todo lo que hagamos es en vano. Si no hay obediencia en lo que Dios nos dice, puedo estar yo aquí predicando, puede estar aquí el servidor haciendo, pero si no está obedeciendo la palabra, lo que Dios le dice en su vida diaria, no es solamente en este momento, es en la vida diaria que tenemos que ser acordes, con lo que estamos aquí, con lo que hacemos afuera. Nuestra vida no puede ser doble ni nada, entonces debemos tener esa obediencia de la palabra en todo lugar donde estemos, porque si no lo que hagamos es en vano, ya que Dios no lo acepta, así como lo que hizo Saúl por no obedecer, como Dios lo vemos allá. La obediencia se aprende a través de conocer a Dios. Me corrijo, empiezo a obedecer, empiezo a caminar con Dios. Así mucha gente hace cosas para Dios, pero sin obedecer su palabra. Creen estar haciendo, como decimos acá, puedo estar predicando y todo, pero si hago todo lo contrario entre semana, ¿será que estoy haciendo lo correcto? No estoy obedeciendo a Dios, porque ya es una vida diaria con Dios, con el Señor, no una religiosidad, no que tengo que estar con la Biblia, no que tengo que estar orando día y noche, no, todo tiene orden y Dios nos enseña. Entonces debemos aprender a caminar con nuestro Señor Jesucristo. Él fue el ejemplo más grande de obediencia, ¿cierto? Porque Él aprendió. Entonces, ¿qué es la obediencia a Dios? ¿Qué es la obediencia a Dios? Cumplir la voluntad, su palabra. Cumplir su palabra. Es acatar la voluntad, sus instrucciones, lo que Él me dice que cuando leo la porción, siempre que leamos esa porción de la palabra, si no entendimos nada, pidámosle al Espíritu Santo, no entendí nada, pero una palabra debe quedar marcada en nuestro corazón para ver un cambio y para poder obedecer, ¿Cómo se obedece? Conociendo su voluntad, me lleva a actuar y a dar pasos. La palabra me guía, la palabra siempre me va a guiar. Y vamos a ver unos versículos. Romanos 5, 19. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia del Señor Jesucristo, el Hijo, que vino a rescatarnos. Y nosotros podemos ahora ser justos por Él. Romanos 15, 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí,
para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Sí ves? Por medio de mí para la obediencia a los gentiles, ahí estaba siendo usado para los gentiles. ¿Con qué? Con la palabra y con las obras. Todo debe ser acorde, no puedo hacer cosas que digo ser hijo de Dios y estoy haciendo totalmente lo que no está en la palabra. Entonces tenemos que tener eso en nuestra claridad, en nuestro corazón, para aprender a obedecer. Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces nuestra obediencia ha venido a ser notoria. ¿Por qué? Porque debemos, toda la gente nos está observando, ¿sí ven? La gente nos observa. Entonces, si yo estoy aquí, tengo que ser acorde en esa obediencia a Dios, porque obedezco al mundo, obedezco las cosas de Dios. Entonces, tenemos que tener claridad en esto. Y tenemos el ejemplo más grande, vamos a ver acá, de Jesús. Hebreos 5, 8. Hebreos 5, 8. El ejemplo de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque él estaba en la carne. Él aprendió la obediencia. Pero ¿cómo aprendió esa obediencia? Porque él estaba muy conectado con el Padre. ¿Y cómo estamos nosotros conectados con Él? Por la palabra. Tenemos que estar muy conectados para poder obedecer, para poder cambiar. Tenemos que estar con la palabra. Porque ¿qué vamos a obedecer si no estamos escuchándolo ni nada? Y aún Josué 1:8 nos anima acá de la palabra. Dios dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Cuando estamos en cualquier circunstancia, que a veces hay circunstancias difíciles, ¿cierto? Hay circunstancias difíciles de enfermedad, de trabajo, separaciones, muchas cosas. Pero si nosotros, ¿cómo vamos a obedecer a tener esa paz de Dios si no tenemos ningún versículo en nuestro corazón de lo que Dios nos enseña en esa situación? ¿Qué vamos a obedecer? ¿Qué vamos a obedecer si estamos en esa sequía de la palabra, de escucharlo a Él para poder obedecerlo? Tenemos que aprender la palabra para estar atentos a lo que estamos viviendo en esa circunstancia. Tenemos que estar muy atentos, por eso Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca. Y yo siempre les he dicho, de acuerdo a lo que estén pasando, busquemos esas promesas que Dios nos ha dado y coloquémoslas en el computador, cuando nos vamos a acostar, si no podemos dormir, coloquemos el salmo: en paz me acuesto. Coloquemos la palabra, meditémosla, porque cuando se medita ese pan, va a entrar al corazón y va a obrar, nos va a fortalecer en la fe. Por eso es tan importante que obedezcamos la palabra para seguir el camino con el Señor. ¿Para qué obedecer a Dios? Para agradarlo, para parecerme a Él, para ser bendecida. Tenemos que tener esta parte de agradarlo a Él, de parecerme a Él,
Porque cuando vemos esos hijos tan rebeldes y vemos esa familia, pero mire esa pareja, pero ellos, su hijo, ellos son tan lindos y ¿por qué salió así tan rebelde? ¿Cierto? Tenemos que parecernos a nuestro Dios, tenemos que parecernos a sus cosas, no parecernos al mundo. Segunda de Corintios 9:13, Segunda de Corintios 9:13. ¿Para qué obedecer a Dios? Para agradarlo, para parecerme a Él, para ser bendecida. Porque si estoy en rebeldía, no se va a ver esas bendiciones de Dios que Él tiene para nosotros, en esa rebeldía del corazón, en esa sequedad. ¿Qué quiere obedecer? Segunda de Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces debemos siempre glorificar, en la obediencia glorificamos a Dios. Filemón 21. Filemón 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito confiando en tu obediencia. Entonces aquí Pablo le escribe al amado Filemón porque era un colaborador, era fiel, era obediente a lo que Dios le decía. Primera de Pedro 1:22 también nos lo dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces Dios quiere que nosotros empecemos a obedecer. Empecemos a obedecer, que saquemos de nuestro corazón esa rebeldía. Aún a veces, cuando hay hermanos que Dios coloca para servicio, a veces nos cuesta como respetar al hermano, sujetarnos. No, debemos obedecernos porque Dios los pone con un propósito. Igual, nosotros queremos que cuando Dios nos coloque, ¿cierto? También qué triste que un hermano venga y no vaya a obedecer las instrucciones que uno le vaya a decir, porque son instrucciones de Dios. Aquí el hermano que está sirviendo no está haciendo las cosas de él. Dios lo ha colocado en su llamado y él tiene sus parámetros dentro de la palabra de recibir los hermanos con amor, mirar qué necesitan los hermanos, ¿sí ven? Y qué bonito cuando Dios nos coloque acá o en otra parte de servicio, recibir lo mismo, ¿cierto? Lo que se siembra, se recoge. Lo que se siembra, se recoge. Entonces, ¿cómo está nuestra obediencia donde estamos? Primeramente en nuestro hogar. En nuestro hogar. ¿Cómo está nuestra obediencia en el trabajo? ¿Y cómo está nuestra obediencia en la iglesia? Si ve que todo tiene que ser acorde en esa obediencia. Y Dios nos enseña todo acá, incluso acá también a respetar las personas que están en el trabajo, en la autoridad. Acá lo dice, también tenemos que respetar, no hablar, porque a veces tendemos a hablar de las cosas, pero no, Dios nos dice es a orar, a cambiar, a obedecer, a que nuestro vocabulario sea totalmente diferente. Entonces, entremos en esa obediencia que Dios quiere. Los resultados de la obediencia, como decíamos, me parezco más a Él, soy segura porque nos da seguridad, porque sabemos a quién estamos obedeciendo. No estamos obedeciendo a cualquier persona, estamos obedeciendo a nuestro Dios, el cual está con nosotros, el cual nos cuida, nos protege. Él nos llena de su paz dentro de esa obediencia. Disfruto de sus promesas, disfruto de sus promesas.
las vivo y actúo sobre ellas. Eso quiere el Señor, que nosotros estemos en esa obediencia. Porque también están las consecuencias de la desobediencia, que es triste, pues viene la separación de Dios. Porque si estoy totalmente desobediente a su palabra, pues no creo que vaya a disfrutar algo de lo que Dios ha hecho, ¿cierto? No puede el Señor estar en contravía de su palabra. Hay maldición, hay batalla, hay lucha, porque estamos todos en desobediencia. No, Dios llama a obedecer. Hay dolor. La desobediencia trae dolor, trae frustración. Y Dios a sus hijos, como dice la palabra, los disciplina. Y créame que no es bueno cuando Dios nos disciplina, porque hay dolor, hay angustia, lágrimas. Por eso el Señor lo está preguntando hoy en su corazón a usted, a cada uno, nos pregunta: ¿qué está desobedeciendo hoy a Dios? ¿Por qué le ha costado estar en esa obediencia a su palabra? ¿Por qué le ha costado? Y hoy quiero también hablar en la oración de la obediencia. Vamos a ver varios versículos que Dios le va a hablar a su corazón. Ya no mire a los demás, mírese usted mismo, mirémonos nosotros mismos. Esa persona desobedece, ese hermano no hace nada, ese hermano tal cosa, en el trabajo, mire que lo otro. No, Dios no quiere eso de nosotros. Primeramente, oremos, entremos en la obediencia de orar para que esta carne mengüe. En esta semana, oramos en esta semana, colocamos las cosas delante de Dios. ¿Por qué no obedece a orar? ¿Por qué le cuesta? Comience 5 minutos. No tiene que orar 3, 4 horas. Comience 5 minutos, 2 minutos. Entre en esa obediencia de oración. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros no oramos, esa carne se alborota terriblemente. De pronto, si vamos en el Transmilenio y nos empujaron cualquier cosa, ¿cómo está nuestra reacción? Pero si oramos, no es fácil, pero Dios nos ayuda a manejar la circunstancia. Mira tanta violencia que hay. Ya no se puede mirar al otro porque Dios santo de una vez saca y le van dando y todo eso, o sea, está una cosa. Pero nosotros como iglesia, si hacemos lo mismo, ¿estamos obedeciendo al Señor? No lo estamos obedeciendo. Pero una clave importantísima es la oración. Obedece, hermano, obedece. Debemos obedecer a entrar en la oración. ¿Qué circunstancia estamos viviendo? Y lloramos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? Y el Señor ahí dándonos la promesa para orar, para ser guiados, para no estar derrotados. Pero tenemos que orar. ¿Cómo vamos a hablar con nuestro Padre y a escucharlo? O sea, no queremos obedecer en el orar. Y recuerde que la carne es débil, pero el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda. El
El Señor también nos manda a obedecer, a perdonar. Aún en la misma iglesia, ¿cómo puede ser que nos moleste que otro hermano haga, sirva? No, tenemos que tener unidad, tenemos que tener gozo. Todos estamos aquí para servir. Todos tenemos un llamado, siempre lo he dicho. Que no quiera levantarse y servir, eso es diferente. Pero en la iglesia hay muchas cosas que hacer. Entonces, vamos a perdonar. Vamos a perdonar, vamos a limpiar nuestro corazón. No podemos ser como el mundo. Mateo 6:15. Es tremendo lo que el Señor nos dice. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si lloramos y venimos que el Señor nos perdone y nos perdone, pero alguien nos hace algo y no, ese no sé qué, ese, uy no, es malo, es terrible. No, perdonémoslo. Hay que bendecirlo. Hay que bendecirlo, pero hay que obedecer la palabra. Hay que obedecer la palabra. Nuestras acciones están mostrando si estamos obedeciendo. Y hay un ambiente pesado. Ustedes lo deben de sentir como iglesia. Hay un ambiente pesado. Y es duro todo lo que estamos viendo, hermanos. Como les compartí esta mañana, ahí cerca donde nosotros en las casas, fue lo que al frente casi, fue lo que aconteció de esa pareja. O sea, el ambiente está pesado, imagínense nosotros ver ahí, hacer ese levantamiento. O sea, las huestes moviéndose, destruyendo. Pero si no oramos, ¿cuál es la diferencia? Si no clamamos al Señor, si no perdonamos es algo terrible. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y la palabra, tenemos que meditar la palabra en obediencia. Por lo menos comencemos a leerla. Y el Señor nos va a ayudar. Colosenses 3:16. Mire que el Señor nos da muchas promesas. El Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra more en abundancia. Esta semana, ¿cuánto en obediencia estuvimos en la palabra del Señor? ¿Cuánto nos cuesta, cierto? A veces por el trabajo, a veces por las cosas, y no obedecemos. Cuando vienen las consecuencias, entonces ahí sí como que quedamos. No, Dios nos está llamando a que entremos a obedecerle. Como hemos dicho, la esposa que esté sujeta a su esposo en el orden que es. No es como lo que se está viendo ahora tan terrible. En Efesios 5:22. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si yo no estoy sujeta a Dios, menos a un hombre. Porque Él es el que me enseña. Dios me enseña. Pero si yo no me sujeto a Dios, si yo no obedezco a Dios, menos lo voy a hacer con la persona. Igual al esposo también le dice, en Efesios 5:25, el esposo también, todo el Señor nos enseña, mire que debemos obedecer. Hoy Dios nos está hablando a que empecemos a obedecer
su palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor siempre nos está hablando claro. La palabra de Dios no es difícil, yo lo he dicho. Si nosotros nos disponemos, el Señor nos va revelando, nos va iluminando, nos va ayudando, nos va mostrando para obedecer, para cambiar, para obedecer, para obedecer. Y hay cambios que nadie tiene, como le digo, que estar diciendo, no, estar aquí la palabra, ayudándonos. El Señor quiere que cambiemos en estos tiempos que se están viendo. El mundo siempre ha estado terrible y se ha aumentado más, pero la iglesia no puede estar como el mundo. La iglesia no puede estar como el mundo. Nosotros tenemos que ser diferentes, por eso tenemos que entrar en obediencia a Dios. Si no entramos en obediencia, no va a haber cambios en nosotros. Cuidemos nuestro vocabulario, como le decía. Cuidemos nuestro vocabulario, el Señor lo dice, no podemos sentarnos con personas, y yo tengo familia, pero es muy incómodo y yo no voy a participar que digan semejantes vulgaridades. ¿Yo por qué me voy a reír de eso? No, yo tengo que ser diferente, y no es que los voy a aislar ni nada, pero ven en mí algo diferente. Yo no voy a decir las groserías, pero es el Señor que nos está llamando, lo dice en Efesios 4:29. Entonces empecemos a cambiar, que Dios nos ayuda. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es mi testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? Por eso le digo que no podemos estar haciendo cosas acá, aparentando obedecer a Dios, y afuera hacemos todo lo contrario. Y nos ha pasado a todos. Yo he tenido que batallar mi carne. Esas mentiras que los pastores somos humanos, o sea, no somos perfectos. Hemos pecado también, nos hemos levantado en el Señor, pero ¿qué nos ha ayudado? Estar aquí en la palabra y clamarle al Espíritu Santo que nos perdone, que nos levante. Todos tenemos esa batalla, todos, porque la carne es débil, por eso tenemos que estar muy alerta, tenemos que estar muy alerta en las cosas. Los hijos, por ejemplo, que dice en Efesios 6:1-3, que ahora los hijos es terrible, que no quieren obedecer, no importa lo que los padres hayan hecho. Nuestro corazón, ahora que conocemos a Cristo, los hemos perdonado, los bendecimos y los podemos ayudar, los ayudamos. ¿Sí ven? Todo el Señor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué dice obedecer en el Señor? Porque no vamos a hacer cosas que no estén acá, que Dios no quiera. Obedecemos a nuestros padres, pero en el Señor. Si mi mamá me dice, vaya mija, quiero que esa silla de la vecina me gustó, tráigamela, yo no la voy a traer porque no me la voy a robar, porque la palabra lo dice. ¿Sí se da cuenta? O sea, tenemos que ser acordes a la palabra, tenemos que tener sabiduría, y dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala y el Señor nos la da para todo. ¿Cuál es la situación que están pasando hoy? ¿Cuál es? La paz, porque en medio de todo esto a veces hay aflicción. Por ejemplo, nosotros cuando pasó eso, creo que fue el viernes, no sé si fue el jueves o viernes, que pasó eso ahí cerca, que vimos en las noticias y nos asomamos en la ventana y vimos esos cuerpos ahí, ese levantamiento. Eso trae aflicción, eso uno queda como, ¿cierto? Porque uno dice, Dios, tanta cosa que el enemigo está destruyendo, pero en medio de todo eso el Señor dice que debemos tener esa paz. Filipenses 4:6-7, ¿qué dice?
Filipenses 4, 6, 7. Se cuenta que la palabra nos habla de todo, de todo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean notarias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí ven? Hay circunstancias difíciles. Pero en medio de eso debemos meditar esta palabra, que debemos tener la paz de Dios. Y tener la paz de Dios cuando estamos en una circunstancia dura no es fácil. Por eso tenemos que escribir de acuerdo a lo que estemos pasando para obedecer la palabra de Dios, obedecerle a Él. Tenemos que anotemos esas promesas que Dios nos da, miremos, preguntémosle a los hermanos, mire, estoy pasando por tal cosa, ¿qué palabra me ayuda? Porque a veces no es lo que yo le diga, tranquilo, no, eso no es la palabra de Dios lo que lo levanta a usted, es la palabra de Dios, no son los conceptos de los demás ni nada de eso. ¿Qué dice Dios para que mi hermano se levante? ¿Qué dice Dios para que yo pueda hacer las cosas correctamente? ¿Sí ven? Pero hay que obedecer. Dios está llamando hoy a su pueblo a obedecer, a que ya no saquen más pretextos. Dios no nos va a obligar. Aquí está la palabra de Dios. Cada uno decidimos, obedecemos o nos quedamos ahí. Pero Dios siempre, yo siempre lo digo, mientras tenemos vida, hay una oportunidad. Y no esperemos que se nos vaya la vida, porque no empezamos a obedecer ya. Y no miremos a los demás, como les digo, porque la iglesia ha entrado en eso, hasta esa iglesia grande, esa pequeña. No, cada uno de nosotros hagamos lo que Dios nos compete. Dios aquí nos tiene en este momento una congregación pequeña. ¿Qué puedo hacer yo para el Señor en obedecerle? En mi llamado, ¿qué debo dejar? ¿Qué debo hacer? ¿Sí ve? Y gloria a Dios por las iglesias grandes, gloria a Dios por las congregaciones pequeñas, iglesia una sola, congregaciones. ¿Sí ve? Eso es lo importante, pero miremoslo a Él, que todos estemos en la palabra, que entremos en obedecerlo. La salud, ¿cuánto hemos sido atacados en la salud? Y hemos orado y seguimos orando. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hemos sido sanos en el nombre de Jesús. Y no crea que oramos la palabra y viene el dolor y viene el resultado de los médicos. ¿Ahí qué hacemos? Tomar todas las promesas, hay varias, en Isaías también, de la sanidad. Y lo digo porque yo lo experimenté cuando yo estaba muriendo, cuando me dio el COVID, que duré 15 días, que la iglesia clamó, muchos, gracias a Dios, clamaron, y uno siente, ya uno vea todo como que ya se estaba yendo uno, pero empezaba uno a meditar la palabra. Rodrigo me mandaba palabra, hermanos me mandaban palabra, y yo la palabra, y por encima de todo ahí me sostuve y sentí la muerte, porque se siente la muerte. Cuando uno está enfermo, cuando le dicen lo peor y no se mejora, sino la máquina cada vez, yo ya estaba bien, que estaba esperando el médico que me diera el paro respiratorio. Cuando yo sentí, yo les he compartido mi testimonio para la gloria de Dios, obedecí a meditar la palabra, estar en la palabra, no en mis conceptos. No, es la palabra lo que nos da vida. Esto es un pan de vida. Pero si no lo tenemos, ¿cómo voy a obedecer en ese momento a tomar esa promesa de lo que yo esté batallando? Y empecé a meditar. El Señor es mi pastor y nada me falta. Él me ha dado la promesa, me ha saciado de larga vida. Y empezaba a tomar todas las promesas. Pastores me mandaban promesa.
Y fue cuando Dios se glorificó. Y la doctora me hizo firmar ahí toda brava, como les he contado, me hizo firmar porque ya me daba el infarto, pero ellos, como uno tenía que firmar porque la familia no podía en ese proceso, la familia estaba apartada, todo. Y se salieron esperando que me diera el infarto, cuando yo vi muchas bocas, para la gloria de Dios, muchas bocas orando. La oración en unidad tiene una victoria tremenda. Y vi cómo Dios pasó esa nube y enseguida yo sentí las manos del Señor en la visión que me hicieron así en la espalda, y se empezó a subir la máquina, y le doy toda la gloria a Dios que hoy me permite estar aquí glorificándolo. Y no era fácil porque me estaba muriendo, ya casi no podía respirar. O sea, uno sentir la enfermedad, sentir la escasez, levantarse y que no tiene que comer, hermanos, eso es doloroso. O sea, sentirlo, sentir que uno ve tanta gente con tanto dolor. O sea, hay que orar, hermanos, hay que orar, no juzguemos. El pastor, ¿cuántos lo han juzgado porque ha tenido que un proceso de su recuperación y como que se levantó de y le siguió y le siguió esta? ¿Cuántos se han murmurado, Dios santo? No, oremos. ¿Cuál es tu propósito hacia el pastor? Señor, muéstrale, levántalo, sosténlo. ¿Y qué ha sido en este proceso? Estar horas metido allá porque no podía hacer nada. ¿Qué tenía que hacer? Encerrado orando, se ha fortalecido a orar y ha tenido más revelación para la gloria de Dios. Entonces nunca juzguemos ni a un hermano que esté en una situación, si podemos ayudarlo de una u otra forma, pero por lo menos con oración hagámoslo, porque ya son cambios de obediencia, son cambios de obediencia. Aún la protección en estos tiempos que salimos y que uno ve la gente que va caminando y uno como que inconscientemente como que mira para los lados que no le vaya a llegar a uno a quitarle las cositas o algo. Pero no, el Señor también nos da palabra en el Salmo 91 y hay otras citas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Pero tengo que estar bajo esa sombra, porque yo quiero la protección, pero tengo que estar bajo esa sombra. El Señor es mi pastor y nada me falta, pero ¿es mi pastor o lo necesito solamente por cuando necesito? No. ¿Sí ve cómo tenemos que obedecer la palabra? Y hoy Dios está llamando a su iglesia a entrar en obediencia. Dios quiere usarlos a cada uno de ustedes, quiere restaurarlos. El Señor Jesucristo vino para perdonarnos, para darnos vida y vida en abundancia, no religión. Es una relación, es una vida, es un gozo, una alegría estar en el Señor. No es estar aburridos, porque eso no es del Señor. Tenemos que aprender lo del trabajo en Isaías 45:2, como lo estamos orando mucho por los hermanos en este momento, que vemos que se cerró esa empresa y que 300, que cerró allí 200. Ay Dios, ¿a dónde voy a pasar mi hoja? No, pase la hoja de vida. Y Dios hace milagros. Isaías 45:2, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra, pero cuando Dios la tiene cerrada en este momento, usted ha pasado las hojas de vida. Gloria a Dios, Señor. ¿Qué me estás enseñando, Señor? Tú has dicho, Señor, que tú has roto todos esos cerrojos, Señor. Llévame, Señor, muéstrame a dónde llevo la hoja de vida. Dios pone personas que lo recomiendan que uno ni siquiera pensaba, lugares donde uno de pronto nunca pensó estar, pero ¿quién lo hace? Pero hay que meditar, hay que obedecer la palabra. Entonces, iglesia, no más arrinconamiento. Vamos a entrar en obediencia. Vamos a entrar en obediencia. Coloque esos versículos en su cama. Colóquelos en su cama, colóquelos al frente de su oficina. Colóquelos cuando va en el bus, cuando va en su carro. Y va a ver Dios todo lo que hace en su vida. Y los procesos que tenemos en Dios en este momento, si estamos sufriendo por X cosas que Dios conoce a cada uno,
no son eternos, pero la disposición de la obediencia de la palabra, vemos resultados en el Señor, porque sus promesas son sí y amén. Entonces, iglesia, vamos a obedecer al Señor. Su Espíritu nos ayuda. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Vamos a orarle al Señor para que nos ayude, para que el Señor nos ayude a obedecer. Y ya sabemos, no vamos a murmurar, no vamos a decir esa iglesia grande, esa pequeña, no. Dios, soy iglesia porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Donde estemos, los que me están viendo, no se desanime porque vio cosas terribles. Órele al Señor que donde Dios lo coloque, o si lo tiene en esa congregación, pídale al Señor que sea un vaso limpio para servirle al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, con gozo y alegría, servirle a Dios en obediencia, en obediencia. Amado Padre, aquí estamos, Señor, esta congregación, Señor. Mira a cada uno de los hermanos que ha venido y los que me están escuchando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón por toda desobediencia, por murmurar, Señor, por no estar meditando la palabra, Señor, por no estar ayudando como tú nos dices, Señor, sino que a veces nos hemos dejado arrinconar por las circunstancias, Señor. Es terrible lo que estamos viviendo, la enfermedad, no hay trabajo, hay separación, incluso hay muerte de seres queridos, hay muchas cosas, Señor, que el enemigo quiere traer desesperanza. Pero nosotros en ti, Señor, tenemos vida. Y hoy te clamo para que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar en esa obediencia, Señor. Hay tantas promesas, Señor, que ignoramos, Dios. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte, Dios. Ayúdanos a darte frutos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Aún en nuestro mismo hogar, Señor, a orar por los que no quieren, Señor, por los que están padeciendo, pero no quieren nada de Dios. Tú nos llamas a orar por ellos con amor y ser testimonio, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Dios. Que tú levantes a cada hermano en esa obediencia, Señor. Que podamos agradarte, Dios. Todo conformismo, todo arrinconamiento se derriba en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Aún esa pereza para orar como iglesia, en el nombre de Jesús. Aún ni siquiera en nuestra intimidad, Señor, contigo, Dios. Si no oramos 5 minutos, que vamos a orar aquí, Señor, en la iglesia. Oh, Señor, perdónanos, Dios. Son tiempos peligrosos, Señor, pero son para la iglesia por el conformismo, porque el mundo siempre ha estado perdido, Señor. Pero tú nos llamas como iglesia a ser sal y luz, a ser diferentes, Señor. Oh Dios, ayúdanos a apropiarnos en esa obediencia de tu palabra, Señor, a vivir esas promesas, Señor. Tu palabra es vida, Señor, tu palabra no es muerte, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Y vuelve tu palabra a la iglesia en el nombre de Jesús. Vivimos tu palabra, Señor. Vivimos tu palabra, Señor. ¿Cuántas familias necesitan escuchar, Señor? Ayúdanos, Señor. Y nosotros distraídos, Señor, con nuestro problema, nuestra circunstancia, Dios.
cuando tú ya la has resuelto, Señor. Perdónanos nuestra falta de fe, Señor. Pedimos que nos ayudes, Señor. Mira a cada hermano, Señor. Aún Dios, cuánto se ha lastimado en la iglesia, Señor. Cuántos malos testimonios, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y levántanos en obediencia, en testimonio, Señor. Pedimos que nos ayudes, Señor, por la carne es débil, pero tu espíritu nos fortalece, Señor. Y hoy clamo para que la iglesia sea fortalecida en el espíritu, Dios. Gracias, Señor, por esas respuestas de mis hermanos, Señor, de sus trabajos, de la sanidad de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Puertas abiertas, restauración en los hogares, Señor. La paz en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho y haces, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú has restaurado, Señor. Porque nos has dado vida eterna, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias, Señor Jesucristo, por morir por nosotros. Queremos adorarte y alabarte y exaltarte, Cordero inmolado. Y gracias por las respuestas a cada petición, Señor. Gracias, Señor. Aún nuestros hijos son guardados en ti. De esa violencia, ellos están protegidos en el nombre de Jesús. Nuestros niños, los adolescentes, cada pareja, cada hermano, Señor, está guardado en ti, Señor. Gracias, Dios, por lo que haces, Señor, y por permitirnos entrar en obediencia de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios continúe bendiciéndoles. Les animamos, no mire su circunstancia, mire las promesas que Dios le ha dado.